A ver, finalmente fue aprobado ayer en la sala del Senado. Recordemos que esto fue aprobado hace ya un montón de tiempo en la Cámara de Diputados. Fue aprobado en la Cámara del Senado el famoso tratado TPP-11 que ha provocado tantos problemas en nuestro país en términos de disidencia. No hay una unidad en cuanto a la conveniencia para nuestro país del TPP-11. Esto demostró algunas cosas. Primero, que no hay unanimidad en el oficialismo. En segundo lugar, que pese a que hubo algunos votos del llamado socialismo democrático en contra, en general hay una grieta entre las dos llamadas almas del oficialismo o de las dos coaliciones del oficialismo entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático. Principalmente el oficialismo más afín al presidente Gabriel Boric está en contra. Ha estado en contra y está en contra, principalmente el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, Revolución Democrática, en contra. Ayer por 27 votos, recordemos además que tienen poca representación en el Senado, ese es el tema, y por esa razón no podían oponerse con éxito ayer. Hubo 27 votos a favor, 10 en contra, una abstención, y así el Senado dejó en condiciones de ser promulgado por el Ejecutivo este tratado, acompañado por presiones de la oposición para que sea lo antes posible. Claro, tú mencionabas la cantidad de tiempo que lleva este tratado ahí en discusión en el Congreso. De hecho, a comienzos de 2019, incluso antes del estallido social, la Cámara de Diputadas y Diputados lo votó. Cuando mencionamos acerca del parecer que tienen gran parte del Ejecutivo, que los conocimos siendo parlamentarios, básicamente una cantidad importante de ellos, de los rostros del Ejecutivo, votaron en contra en esa instancia. Para que lleguemos ahora a lo que ha sucedido en la jornada de ayer, que estaba más o menos claro desde un comienzo, de que se habían presentado algunas opciones dilatorias finalmente, porque de todas formas se aprobó el tratado TPP-11 en la jornada de ayer en el Senado. Ahora, el gobierno dice que la moneda va a tomarse sus tiempos en medio de las negociaciones bilaterales y la molestia, ya lo decimos, de Apruebo Dignidad por el rechazo de las dos declaraciones interpretativas que habían puesto sobre la mesa para seguir discutiendo y postergar todavía más la votación, lo que finalmente no se registró y se realizó ayer. A ver, algunas cosas, Siempre hubo discusiones con respecto al TPP-11 respecto a materias de fondo. Pero resulta que en algún momento, mientras esto avanzaba, el presidente Gabriel Boric había dicho que avance el Senado y había tenido como una actitud pasiva. Pero después tomó una actitud activa al decir vamos a negociar la solución de controversia. A ver, que todo se haya reducido a la resolución de controversias y nada más, demuestra algo. Yo creo que todo esto es simplemente una medida dilatoria para dejar a todo el mundo contento. Es decir, se aprueba en el Congreso, se negocian con los países la solución de controversia cuando esto nunca fue el tema esencial, cosa de dilatar finalmente la promulgación. Todo un juego de máscara al final del día, muy, muy complicado, porque lo que pretenden es que nosotros los ciudadanos creamos en este juego de máscaras. ¿Por qué no se dice que están en contra derechamente, los que están en contra? Pero esto de empezar a discutir con un montón de países la solución de controversia como si ese fuera el tema principal cuando nunca lo fue, es creer que todos somos un poco tontos. A lo mejor lo somos, pero no tanto como ellos creen. O porque no lo retira, si es una facultad presidencial también, así como tiene ahora la facultad de promulgarlo o no, hacer el depósito, que es la última parte finalmente para que entre en vigencia un tratado de libre comercio, también es una opción, una atribución exclusiva del presidente. Gonzalo Holguín, buenos días. Hola, Gonzalo. Buenos días, Tomás, Katy. Sí, efectivamente, como ustedes señalan, hay que decir que fue eso de las 7:30 de la tarde en el Senado de la República que hubo un solitario y persistente aplauso en la sala del Senado, mientras el senador José Miguel Insulza, actuando como presidente accidental de la Cámara Alta, leía la aprobación final del Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, conocido como TPP-11. Era un resultado completamente previsible en lo legislativo. El senador PPD Ricardo Lagos Weber, uno de los principales impulsores del acuerdo de la centroizquierda, dijo que esta votación fue una suerte de estado del arte, que lo venía pasando desde el 17 de abril del 2019, semana en que la votación del TPP-11 llegó al Senado. Hubo 35 urgencias legislativas, pero ninguna votación. Hubo
debates de expertos en contra y a favor, solicitudes de retiro, declaraciones interpretativas y hasta una negociación bilateral que, como ustedes señalan, continúa. Lagos Weber plantea que en todo este tiempo las posiciones y las mayorías fueron más o menos las mismas, entrando al debate de los tiempos. El Congreso ya hizo su parte, pero el senador PPD confía en que la moneda concretará en un plazo razonable el depósito final. Lo que valoro es que se pudo votar, que el presidente no lo retiró y ahora viene la implementación. Estos temas no se resuelven fácilmente y seguramente va a tomar un par de meses. Yo creo que no hace daño esperar el par de meses. Otra cosa es que si hay la decisión de no ponerlo nunca, de ratificarlo con la firma del presidente y depositarlo ante Nueva Zelanda para que entre a regir. Pero yo no creo que eso vaya a ocurrir. Apruebo Dignidad planteó su posición desde el inicio. El senador PC Daniel Núñez dijo que haría todo para retrasar la votación. Juan Ignacio Latorre, que nada los haría cambiar su posición contraria. Claudia Pascual cuestionó por qué siempre tienen que defender su posición cuando Chile ya tiene tratados de libre comercio con la mayoría de los miembros CPTPP. Se llaman declaraciones interpretativas. Son sugerencias no vinculantes para que el gobierno considere. Establecían que el capítulo 9 de resolución de controversias entre inversores y Estado sean interpretados siempre de manera irrestricta en favor del Estado y que en el 17 sobre empresas de propiedad del Estado siempre se favorezca la elección libre y soberana de políticas económicas e industriales. La senadora de la Federación Regionalista Verde Social, Alejandra Sepúlveda, calificó como un error que el Senado rechazara por 22 votos en contra y 8 a favor estas declaraciones y advirtió que este tratado traerá problemas a Chile en el futuro. Se votó en contra de indicaciones que se tuviera como instrumento para que el presidente de la República también la tuviera como una negociación en el minuto de estas cartas bilaterales. Nos parece un error. Vamos a tener las consecuencias posteriormente cuando se empiece a aplicar este tratado, que desde el punto de vista económico es absolutamente marginal. En la oposición estaban tranquilos y conformes, siempre supieron que contaban con la mayoría para aprobar el tratado y perciben un gobierno que está consciente también de que necesita un buen clima con ellos para avanzar en su agenda legislativa. El presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, llamó al gobierno a ratificar cuanto antes el tratado, haciendo el llamado depósito a Nueva Zelanda, país articulador del acuerdo. Consolida a Chile como un país abierto al mundo, abriendo más de 3.000 nuevos productos al comercio. Hacemos el llamado al gobierno a no dilatar la promulgación del TPP-11 y que seamos capaces de demostrar seriedad y certeza jurídica a la inversión extranjera. La canciller Antonio Urrejola reconoció una larga jornada para el ministerio. Le preguntaron si es bueno o malo para Chile el TPP-11 y contestó que hay un conjunto de sensibilidades de las que nos tenemos que hacer cargo. Lo importante es respetar la voluntad del Congreso. Recordó que el camino que viene no es novedad, apuntando que para el acuerdo con la Comunidad Europea, Chile demoró 2 años entre la aprobación y la promulgación del Acuerdo Alianza Pacífico, y lo mismo pasó con el Protocolo de San Salvador sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Urrejola dijo que continuarán las negociaciones bilaterales con los países miembros para hacer cambios en las condiciones del capítulo 9 y que si bien existe la facultad del Congreso para esta aprobación, la moneda también tiene sus atribuciones. Nosotros tenemos una posición muy crítica respecto de los actuales mecanismos de arbitraje. La posición nuestra es continuar trabajando los side letters con los distintos países signatarios y después de eso la promulgación y luego el depósito. Entendemos las atribuciones que son del Congreso, pero también dentro de las facultades del presidente de la República está a tomarse el tiempo que corresponde. El gobierno deberá volver al Congreso a medida que vayan siendo contestadas las cartas bilaterales. La ministra Urrejola no precisó cuántas han recibido respuesta ni cuál es el mínimo que estima el gobierno para realizar el depósito, pero se discutirían en forma de proyectos estas iniciativas. La pelota está en la cancha del Ejecutivo en el entendido de que la oposición dará lo que sería un tiempo razonable a la moneda antes de comenzar a presionar, sin que se apague del todo un ruido en el oficialismo que pide revisar, modificar y hasta, por cierto, la idea latente de retirar el acuerdo que en todo caso ayer en el Senado después de 4 años finalmente ya se aprobó. Katy, Tomás. Gonzalo, ¿tú dices que el proyecto todavía lo puede retirar? Ya no, ¿no es cierto? Porque ya fue aprobado. Ya ratificado en el Senado. Ya no lo puede retirar. El gobierno solamente tiene que hacer el depósito. Exactamente. Es una cuestión administrativa que tarda 2 meses desde que se hace para que se incorpore, pero claro, está el intermedio
de las propuestas de las cartas bilaterales, claro, que es muy importante decir, Tomás, que no se ha precisado cuánto tiempo el gobierno lo va a considerar razonable, y nosotros ya tenemos el antecedente de que Australia ha sido un país claro en señalar que se va a demorar mucho en contestar, meses. Incluso ayer un senador nos decía que el embajador de Australia le había comentado que podrían hasta demorarse un año. Y para decir que no, además. Puede ser que después de un año digan que no. ¿Sabe lo que pasa? Que posiblemente la solicitud chilena para muchos países, podría ser para la mayoría de los países, sea una solicitud inviable. O sea, ¿por qué un país podría decir aquí son válidos los tribunales chilenos y no los internacionales? O sea, a nosotros nos gustan los tribunales internacionales para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y no para ir a otros tribunales. ¿Nos gustan algunos y otros no? La justicia internacional es un sistema armónico y todos los tratados tienen, además, una solución de controversia. A ver, el tratado de límite entre Chile y Argentina, el tratado al que se llegó después de la mediación papal por el tema del Beagle, tiene un sistema de solución de controversia. Hay sistemas de solución. Entonces, al final, es muy complicado decir no van a ser los tribunales chilenos. Yo creo que eso no le da garantía prácticamente a nadie. Entonces, claro, están poniendo una condición imposible para no firmar y dejar tranquilos a todo el mundo, en el sentido de que sí, se votó, nos lo retiramos, pero no firmamos, o que se demore años y que venga otro presidente, una cosa así. A lo mejor habría que haber sido más claro por parte del presidente Gabriel Boric, haber dicho estoy en contra, lo retiro, porque además todo apruebo dignidad votó en contra, ¿no es cierto? Completo. Todo apruebo dignidad votó en contra. Fueron finalmente todas las posiciones contrarias. Hay que decir que en la sala del Senado, Tomás, se volvió a hacer el punto político en torno a la falta de claridad del mandatario. Lo hicieron senadores del socialismo democrático que estuvieron incluso en contra de la iniciativa, como Alfonso Urresti. También lo planteó el senador Quintana, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y que fue la única abstención de este proyecto. Dentro de sus argumentos se encontraba también la poca claridad del Ejecutivo. Él lo hacía en todo caso por otras razones. En esto no hay medias tintas. La discusión del TPP-11 es muy binaria. En el Congreso Nacional o te encontrabas a un senador o senadora que pensaba que los tribunales internacionales estaban cooptados por las empresas transnacionales, o te encontrabas con un senador que decía que han sido garantes de todos los procesos y contaban esta estadística, que en los últimos 20 años las veces que estos tribunales ad hoc de las Naciones Unidas o del Banco Mundial se han pronunciado sobre controversias del Estado chileno, normalmente fallan a favor del Estado chileno. Era todo muy binario, siempre con una óptica de estar a favor de que era lo peor el TPP-11 o estar en contra, o estar a favor, digo, de que era lo mejor. Sí, no, aquí hay una cosa más compleja. Resulta que no hay inversión o sea, ha caído muchísimo la inversión extranjera en el país. Entonces el ministro de Hacienda va a Estados Unidos pidiendo inversión extranjera. Eso había pasado poco, pero ahora se hace. Y resulta que ¿qué respuesta da frente a esto, frente a los inversionistas extranjeros? Es muy complicada la situación, porque es como tener un doble discurso, ¿no? Lo que pasa adentro, lo que pasa en el discurso hacia afuera. Es muy, muy difícil explicar algunas situaciones, este tipo de situaciones, porque no se es claro. No hay una política clara. A propósito de, ya quedó para la anécdota finalmente, porque la votación ya se realizó, ya fue aprobada en el Senado, pero entiendo que ayer hubo una sugerencia de parte del senador Latorre que pretendía eventualmente dar un tercer trámite, ¿no? Que volviera a la Cámara la revisión del tratado, pero finalmente él ni siquiera pudo votar, Gonzalo. Sí, en realidad hubo varios incidentes ayer que pasaron de alguna manera relativamente desapercibidos. Está el tema de eventualmente llevar a la Cámara de Diputadas y Diputados este debate, también pensando en la posición de las cartas interpretativas, estas declaraciones que de alguna manera podrían haber alterado el orden de quórum, y si es que eventualmente se pudiese haber generado el escenario que se entendían reglamentariamente como indicaciones, y así mejor aprobándose se generó el trámite. El presidente de la sala, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, hasta donde estuvo, ¿no? Porque él se tuvo que retirar por ser positivo de COVID-19 en medio de la sesión. De hecho, más o menos cuando comenzaba el debate del TPP-11, él señaló que las votaciones iban a ser completamente por separado e independientes. O sea, en un escenario en donde la sala de alguna manera aprobaba estas cartas, que son sugerencias solamente, es como una suerte casi de proyecto de acuerdo, pero que el gobierno podría considerar, se votase por separado y se esforzase el tercer trámite o se llevase a la Cámara, sería
con destino completamente separado. Y otra cosa también que mencionar a la rápida, Katy y Tomás, ayer el senador independiente Karen Bianchi hizo una reserva de constitucionalidad, lo hizo bajo el argumento de que durante el proceso de notificación debió pasar, antes de llegar al Senado y al Congreso Nacional, el TPP-11 por la Corte Suprema. Hay quienes dicen en los pasillos del Senado que eso es efectivo, pero que por razones reglamentarias, lógicas, de lo que se tiende a utilizar, finalmente eso no tenía mucho sentido hacerlo, y ahí quedó de alguna manera hecho el punto reglamentario del senador. Al final se tuvo que parear, ¿no? El senador Elizalde. Sí, él ya estaba pareado, de hecho, con el senador Rojo Edwards, sí. Lo que igual fue llamativo porque se esperaba de Elizalde que él votase a favor. Normalmente los pareos son de posiciones distintas, ¿no? En donde un senador vota a favor y el otro en contra. Ahora, sí, y solo para terminar, ojo, ¿se han dado cuenta que ya nadie habla del Tribunal Constitucional? ¿En el gobierno no se habla de que el Tribunal Constitucional es malo, o simplemente porque lo que ocurrió es que el presidente Gabriel Boric nombró 2 ministros al Tribunal Constitucional que no son constitucionalistas, además, y hoy tiene mayoría? Y teniendo mayoría, ya el Tribunal Constitucional pasa a ser algo amable y no algo desagradable. Atención con lo que pueden pasar si es que esto va al Tribunal Constitucional, porque yo no sé si esos ministros responden al presidente Gabriel Boric o si responden, y podrían llevarse una sorpresa quienes aprobaron, porque hay un tema ideológico acá, quienes aprobaron el TPP-11 en el Senado. Gracias. Buenos días. Gracias, Gonzalo.